Bueno, bienvenidos a Hacer Luz, un espacio en el que hablamos del cuerpo, la mente y el alma. Y hoy estoy muy feliz, Juani, realmente, porque nuestro invitado de hoy es una persona que me acompañó en todo este proceso hasta lograr este cuerpo, este sentimiento que tengo hoy en día con la alimentación, con el cuerpo, con los hábitos y con todo lo que logramos. Porque, como bien dijiste, un día es un trabajo de equipo. Exactamente. Así que estoy muy feliz de presentarlo a él hoy y conocerlo a Juan, que él es mi nutricionista y me viene acompañando ya hace, más de un año y medio que venimos en este proceso de mejorar. Así que, bienvenido, Juan. Bueno, muchas gracias por la invitación, así que es un placer poder estar acá, acompañarte a vos en tu proceso, a toda tu familia. Y que me hayas invitado a compartir este espacio. No, por favor, es un placer, yo agradecida de que hayas aceptado, la verdad, porque, Juani es un gran profesional, además es docente y además que es docente de cátedra de universidad, y no solo eso, que él sigue siempre preparándose, ¿no? Hiciste varios másters y es impresionante, ¿no? Pero nunca parás de estudiar. Y lo que tienen las carreras de salud es un poco eso, ¿no? Se actualizan todo el tiempo, uno no puede quedarse atrás, siempre hay que brindarle al paciente la información actualizada, y más hoy en día que las personas disponen de medios como para conseguir la información y uno tiene que estar a la altura, ¿no? Poder responder ante esa demanda y esas preguntas que el consultante o el paciente nos pueden llegar a hacer. Igual, de todos modos, siempre desde el lado de la verdad y la honestidad, que incluso puede pasar que todo avance tan rápido que uno hasta como profesional se pueda decir, mira, esto no lo conozco, pero lo voy a investigar y luego poder brindar esa información, ¿no? Qué impresionante, porque es así, es tan real, es increíble con la rapidez que vamos. Pero lo importante es eso, es no desactualizarse nunca, y creo que vos lo haces, Trato. Perfectamente. Es la idea, tratar e intentar todo el tiempo. Así que hoy vamos a hablar justamente de esto, ¿no? De hábitos, de alimentación saludable, sobre todo. Algo que a mí me hizo mucho ruido hace un tiempo, que es como a lo que le estoy dando mucha vuelta, que es la alimentación consciente, ¿no? Viste que ya lo hemos charlado, porque como muchas veces perdemos esa conciencia. Así que hoy vamos a sacarnos muchas dudas sobre esto, y para que ustedes también sepan verdaderamente de qué se trata la alimentación, ¿no? Para eso lo tenemos a él. ¿Quién sos y cómo llegaste a estudiar nutrición? Bien, yo hace 13 años ya me recibí. ¡Wow! Es un montón. 13 años. Arranqué a estudiar nutrición en el año 2009. Yo llego a la nutrición porque, así como le pasa a muchos consultantes, yo también tuve la necesidad de ir a un nutricionista, y me generó mucha curiosidad el entender de la importancia del cuidado de la salud de manera preventiva, ¿no? Porque siempre es lo que yo les comento a mis pacientes, a mis consultantes, esta diferencia entre lo preventivo y lo reactivo, ¿no? Que muchas veces la medicina tradicional trabaja esto de lo reactivo, ¿no? Tengo una enfermedad, ataco el problema y nos cuesta mucho entender esto de la prevención. Entonces me pareció que es una herramienta fantástica la nutrición para trabajar esto. Y me interesó mucho saber esto de, qué pasa en nuestro organismo con cada una de las cosas que comemos. Y a partir de ahí arranqué a estudiarlo y vi que mi camino era más desde el lado del uno a uno, del trabajo con el paciente, y luego después me metí en el camino de la nutrición deportiva y entendí que dentro de esa rama mi camino era la nutrición deportiva pensada desde la persona que realiza actividad física, pero desde el lado del cuidado de la salud, no desde un lado de una manera competitiva. Que si bien también lo trabajo, pero me gusta esta parte, ¿no? De no descuidar la salud. Importante pensar que yo llegué por la parte, creo que competitiva, ¿no? Sí, o estética, ¿no? O estética, de cómo mejorar todo, ¿no? Sí, es increíble, pero es tan real. ¿Qué edad tenías cuando empezaste a estudiar esto? 22 años. 22 años, sí, cuando arranqué 22 años. Re chico, que lo tenías ahí clave. ¿Cómo lo llevas tanto tiempo? Y a ver, no te voy a mentir, a veces uno siente un desgaste del trabajo de todos los días, del uno a uno, de
de justamente esta demanda de lo nuevo, de lo que viene a exigir el paciente, de lo que viene a pedir. Pero yo creo que también está en cómo uno puede aprender a ir mutando, a ir entendiendo qué es lo que demanda la gente hoy, que no es lo mismo que demandaba antes. La flexibilidad que uno también va aprendiendo en el trabajo, de que la teoría que uno aprende en la universidad tampoco es todo, y muchas veces el trabajo y el terminar de entender arranca en la práctica. Entonces, eso y también yo creo que lo que me mantiene activo y poder seguir trabajando y que me siga gustando y siga amando esta parte de la profesión son esos pacientes que a uno le despiertan las ganas de seguir trabajando, ¿no? Esos pacientes comprometidos, pero no comprometidos desde el lugar de que hacen todo bien, porque yo digo, el mejor paciente para trabajar nunca es el paciente perfecto, sino es aquel paciente que no entiende, que le cuesta, pero es ese paciente que tiene la voluntad, que va a la consulta, que pregunta, que intenta mejorar, que se saca dudas, que de a poco va entendiendo cuál es su propósito con la nutrición, ¿no? Eso es lo que... Y ver los resultados, ¿no? Que no son solo números, sino esto de que te digan, che, gracias Juan, gracias a vos, mejoré, no sé, mi colesterol, entendí que era importante comer bien, pudimos mejorar la alimentación de toda la familia, empecé a hacer una actividad física, empecé un deporte. Esas cosas son como reconfortantes porque sentís que tu trabajo estuvo hecho. Qué bueno, o sea, yo doy fe acá, o sea, doy fe completamente. Yo doy fe completamente de esto porque yo soy una, sí, ¿no? Y somos la familia también, o sea, es como que uno va traccionando también al entorno, o sea, es como cuando uno mejora, es como, ¿no? Va haciendo un efecto dominó en tu entorno. Y el compromiso justamente nace de ahí. Bueno, y yo acá te quiero hacer una pregunta, ¿no? Bueno, yo vine por esto también, ¿no? De cómo mejorar. Pero, ¿por qué crees que mucha gente, por más que coma bien, aún se siente cansada? Primero deberíamos empezar por ver qué es lo que consideran comer bien, ¿no? Porque primero que el acto de comer es muy amplio, no abarca distintos aspectos, no abarca solo únicamente esta cuestión de ingesta de calorías o ingesta de nutrientes, sino también nosotros somos seres biopsicosociales, ¿no? Nos movemos a través del entorno. Entonces, entender toda la cuestión. Comer bien implica cubrir nutrientes, cubrir calorías acorde a nuestro gasto energético, pero también entender que cuestiones como la energía son multifactoriales, ¿no? El estrés influye un montón. Lamentablemente hoy vivimos en una sociedad que vive estresada. Por suerte, no sé, nosotros tenemos la posibilidad de vivir en un lugar que es como un refugio que nos permite como desconectar un poco, pero hay personas que viven a mil todo el día. El descanso, cómo se realiza la actividad física, entonces la hidratación también. Entonces digo, es multifactorial esta cuestión del cansancio, el estado de ánimo. Entonces evaluar todos esos puntos. Por eso yo planteo muchas veces en mis consultas que no solo es cuestión de hablar de comida, ¿no? A veces hablamos de todo. Muchas veces pasa, y nos ha pasado en consultas nuestras, que lo que menos hablamos es del alimento y hablamos de otros factores, y yo siempre vuelvo a lo mismo. Le digo, no nos estamos yendo de las ramas, estamos hablando de cosas que terminan teniendo que ver con lo que nos llevamos a la boca. Sí, tal cual. Siempre hacemos mucho hincapié en eso, ¿no? Porque empezamos porque... no sé, porque no entrené, por ejemplo, claro, o porque entrené mucho, o porque tuve una semana que fue como un torbellino. Y ahí que, o sea, yo tengo que decir realmente que qué necesario que tengamos como ese ajuste, ¿no? Porque, o sea, yo adquiero información constantemente, estudio a diario. Sin embargo, cuando la pregunta va dirigida directamente, es como que vos tenés esa visión desde, bueno, pero pará, a ver, como sacarme del... Porque siento que no lo estoy haciendo bien y saquémonos de ahí. ¿Cómo es tu realidad? Me acuerdo, patente, una vez me dijiste, en mi experiencia personal, ¿no? Bueno, pero ¿cómo es tu vida? ¿No? Y eso fue como, wow, pum, fue bomba, porque sos madre, tenés 2 hijos, un hijo chiquito, como todo eso dije, ay, claro, yo quería, me acuerdo que en mi momento era como mi meta más alta, creo que quería tener como el cuerpo fitness perfecto, ¿te acordás? Era como, venía de la escuela del modelaje, ¿no? Para los que nunca me escucharon y hoy nos escuchan,
yo venía de la escuela del modelaje, entonces, o sea, mi mayor ambición era mejorar lo máximo posible para entrar en lo que son los niveles de competición o jerarquía o estándares, altos estándares que se requiere para ser modelo, ¿no? Entonces, yo llegué a Juan desde ese punto, ¿no? ¿Cómo yo tener el cuerpo perfecto? O sea, ideal, no me importa lo que tenga que hacer o sacrificar, yo estoy dispuesta a poner lo que tenga que poner en la balanza. Pero mi cuerpo tenía que ser ideal porque yo quería ser modelo fitness y estaba como ciega, como quería eso. Y vos me dijiste eso, bueno, pero mirá, porque esto que me mostraste en una foto, me acuerdo que es una modelo muy conocida, me dijiste, ¿tiene hijos? Vive tu vida. Claro, conocemos su vida. Claro, conocemos su vida, bueno, y fue como... Sí, que es esto de que yo siempre digo, no miremos la foto, miremos la historia de la persona. Y bueno, y esto, volviendo a lo anterior, ¿no? Que vos me planteabas de esto de los años de estudio y todo, esas cosas te las dan la práctica. Por ahí la teoría me hubiera dicho, como esto que me preguntabas, una persona sigue sintiendo cansada. La teoría me dice, bueno, ajustarle las calorías hacia arriba, pues está comiendo menos. No, bueno, pero veamos todo el panorama. No veamos solo el árbol, miremos el bosque. Claro. Y en base a eso vos, ¿qué errores comunes crees que tienen las personas en estos objetivos, ¿no? Como grandes resultados. Yo acá soy un ejemplo, pero convengamos que todos tenemos esos resultados que queremos obtener, ¿no? Y lograr. Bueno, primero eso, hay varias cosas en eso a hablar. Uno, me parece algo que pasa mucho, es la comparativa. Yo quiero ser esto. Sí. Bueno, pero vos no sos esto, vos sos Roxana, vos sos Cristian, vos sos Germán, vos sos Laura, sos otra persona, digo, y esa otra persona tiene otra vida, otra estructura corporal, viste que nosotros hacemos las mediciones en las consultas. Entonces, sí. Yo no me puedo comparar con, voy a hablar particularmente de mí, con mi 1,70 m y una estructura en donde mi espalda es igual de grande que mi cadera, con una persona que mide 1,85 m y su espalda es el doble de tamaño de su cadera. ¿Por qué? Porque voy a tener un cuerpo diferente y nunca voy a poder ser esa otra persona. Entonces, primero y principal, corrernos de este lugar de compararnos con alguien y siempre pensar en cómo puedo cambiar y ser mejor yo sobre mí mismo, ¿no? Sí. ¿Qué puedo mejorar ese lugar? Después otra de las cuestiones a veces es esto de los objetivos en la vara muy alta, ¿no? A veces la vara está acá, lo que uno está haciendo está acá, claro, y difícilmente lleguemos acá porque lograr llegar a esa vara muchas veces implica dejar muchas cosas que nos gustan hacer. Entonces yo lo que planteo mucho en la consulta es, bueno, pero ¿qué estás dispuesto a dar? ¿Qué estás dispuesto a cambiar? Porque volviendo a esto que te decía, somos seres biopsicosociales, nos movemos en sociedad. Entonces, si a mí me gusta juntarme a comer con mis amigos el fin de semana, por ahí ese objetivo que vos planteas implica no hacerlo. Y digo, ¿y está bien no hacerlo? ¿Está bien recluirnos, por ejemplo, socialmente para lograr objetivos muy exitistas? Entonces, me parece que a veces está bueno bajar el objetivo y subir lo que uno puede dar también. Entonces, me parece que esas son algunas de las cosas que hacen que uno tenga que replantearse cómo lograr el camino. Y lo otro es, a veces, mirar un solo aspecto. Pensar esto que decíamos, no sé, quiero ganar más masa muscular y bajar grasa. El problema es la alimentación. ¿Es solo la alimentación el problema o todas estas otras cosas de las que fuimos hablando que también tal vez tengamos que corregir? Uy, me hiciste acordar fundamentalmente cómo empecé en esto. Porque era mucho eso. La parte de lo que estaba haciendo, ¿no? Y algo que yo no entendí, que creo que no sé si es muy fácil o difícil de entender, pero es como el sueño, la alimentación y el ejercicio, cómo repercute, claro, ¿no? Porque no es solamente, o sea, bueno, hacer todo lo que tienes que hacer, pero ¿estás durmiendo bien? ¿Cómo crees que impacta esos factores en el cuerpo? El descanso es fundamental. De hecho, me acuerdo que en una consulta lo charlamos, que en la época que vos salías a caminar súper temprano, sí, yo te decía, bueno, Ro, pero ¿a qué hora vos querías ganar más masa muscular? Bueno, Ro, pero ¿a qué hora te estás acostando? Claro. Y Ro, estás durmiendo 5 horas. El problema está por ahí, no vas a ganar nunca masa muscular. Claro. El cuerpo usa el descanso como momento para procesar todo lo que trabajamos durante el día. No es un efecto directo, entreno, genero músculo, o como genero músculo, no. Es entreno, como, descanso, genero masa muscular, por ejemplo. Claro. Entonces el descanso es una de las patas fundamentales, ¿sí? Y otra que muchas veces no se le presta mucha atención, pero también
es toda la cuestión psicoemocional. ¿Sí? Si nosotros no estamos bien en relación a nuestro cuerpo, nuestro alma, nuestra mente, también va a ser muy difícil lograr resultados. ¿Sí? O por ahí los logremos, pero duren poco y siempre terminen llevándonos a un fracaso. Entonces, pensarlo como una mesa o una banqueta de 3 patas, ¿sí? Donde si una pata falta, se va a caer, si no vamos a poder lograr sostener los resultados. Uy, me hiciste acordar, ¿no? Porque yo no dormía nada y nunca entendía por qué no subía de peso durante años. Bueno, y obviamente la cantidad de cardio que hacía, ¿no? Y que vos me dijiste, o sea, si no dejas de hacer tanto cardio, nunca vas a subir de peso. O sea, yo decía, ¿cómo puede ser tan imposible para mí subir de peso, no? Cuando se supone que en líneas generales es lo más sencillo. Bueno, pero ahí también tiene que ver mucho esto que te decía en un momento de la estructura corporal. A muchas personas les va a ser muy fácil subir de peso, a otras personas les va a ser muy fácil bajar de peso. Entonces, no podemos cortar a todos con la misma tijera y plantear una alimentación igual para todos, porque cada persona es única e irrepetible en este mundo, así que para todos va a ser una realidad completamente distinta. ¿Y qué papel crees que juegan las emociones en la alimentación? Un papel fundamental. Fundamental, sí. Nosotros muchas veces comemos asociado a las emociones. Y no únicamente, porque uno cuando habla de emociones generalmente las asocia a emociones tristes, angustiantes. No, sucede mucho también en relación a momentos de alegría, de felicidad. Sumado a que particularmente, por lo menos acá en Argentina, la alimentación está muy ligada a las cuestiones felices. Es como que estamos contentos, nos juntamos a comer. Queremos festejar algo, nos juntamos a comer. Y siempre es mucha comida, ¿sí? Sí, entonces, no podemos disociar eso, ¿no? No podemos separar las emociones tanto tristes como alegres de nuestra alimentación porque es algo que va a seguir sucediendo. Pero un trabajo que uno tiene que hacer como consultante, como paciente, es empezar a entender qué es lo que nos pasa y empezar también a obtener otros recursos. Muy común en la consulta la pregunta, bueno, pero ¿qué puedo comer cuando estoy ansioso? ¿Qué puedo comer cuando estoy triste? No es qué puedo comer cuando me pasa eso, es identifico mi emoción y busco de qué otra manera salir de ese lugar. Y a veces la ayuda es terapia, meditación, yoga, mindfulness. ¿Por qué no salir a caminar? ¿Por qué no hablar con un amigo, con la pareja? Hacer ejercicio. O sea, busquemos como salidas positivas, ¿no? Porque si no, muchas veces entra, por eso digo que la alimentación tiene mucho que ver con las emociones, entramos en un loop en el que si estamos buscando tener un resultado y las emociones hacen que haya una cuestión con la alimentación, no vamos a tener esos resultados, nos genera otro estado que no es feliz y entramos de vuelta en ese loop, ¿no? En el que nunca salimos, que comemos siempre por cuestiones emocionales. Una buena pregunta. ¿Qué crees que sería lo óptimo que hace verdaderamente una persona cuando logra sus resultados? O sea, ¿cómo sostenerlos? ¿Cómo hace para sostenerlo? Bien. ¿No? Primero, evaluar cómo logramos llegar a esos resultados. Si fue algo orgánico, que no implicó un sufrimiento o una restricción, si se llegó bien, digamos que fue un proceso agradable donde la persona disfrutó hacer ejercicio, disfrutó aprender a comer diferente, obviamente desde el lado por lo menos netamente de los alimentos haremos el ajuste pertinente para podernos mantener en ese lugar. Obviamente se sigue evaluando, pero ver si es algo que se puede lograr sostener. Si tal vez no se puede lograr sostener, evidentemente no era un lugar al que tendríamos que haber llegado. Claro. ¿Sí? Y evaluar por qué no lo podemos sostener, porque a veces pasa lesiones, viajes, separaciones, mudanzas. Entender de que somos seres humanos y no somos máquinas y nos vemos afectados por todas esas cuestiones. Entonces, por ahí el objetivo se sostiene a lo largo del tiempo, pero puede haber momentos que nos hagan salir de ese lugar. Lo importante es que si no costó llegar a ese lugar, siempre tratar de volver al mismo sitio, ¿no?
Como bueno, paso la situación angustiante, la situación preocupante o estresante, vuelvo a ese mismo punto y vuelvo a la normalidad. Que a veces nos cuesta mucho salir de estas cuestiones determinantes de blanco y negro, ¿no? Entonces yo siempre planteo, no todo es blanco y negro, encontremos nuestra escala de gris. Claro. ¿Sí? Claro, porque si no, por ahí es como que se sobreexige, querés decir, ¿no? La persona. Sí, y termina pasando muchas veces esto y ya fue todo, ¿no? Claro, como, bueno, y no tiran lo puedo todo sostener, ya está, listo. ¿No? ¿Para qué? Y no, y dejá, y no lo sostengo. Claro. Sí, eso es clave para mí, ¿no? Porque momentos en la vida tenemos siempre, como que lo que acabas de decir es fundamental. Mitos fuertes. Esto para mí es importantísimo, ¿no? Porque hablábamos de esto de ahorrar calorías al comer, ¿no? O sea, ¿cómo ahorramos calorías al comer? ¿Verdaderamente nos ayudan en la bajada de peso? Yo considero que esto de pensar la alimentación en base a calorías es una nutrición que quedó muy antigua. De hecho, te diría que es hasta como yo la aprendí en la universidad. Hoy lo que se le plantea al paciente o al consultante es entender qué es lo que estamos comiendo y entenderlo desde la calidad nutricional, no tanto de números, ¿sí? Entender qué es una proteína, qué es un carbohidrato, qué nos ofrece una proteína, nos ofrece estructura, un carbohidrato nos ofrece energía, qué es la fibra, qué son las vitaminas y minerales. Entonces entender la alimentación desde ese lugar y no de cuántas calorías tiene una media luna, cuántas calorías tiene un pan, cuántas calorías tiene esto, porque si no lo que termina pasando, que es lo que pasaba en esos momentos, es que le incendiamos la cabeza a ese consultante con información y todo termina siendo lo mismo. Una media luna es lo mismo que un churrasco, que un pan, que una fruta, porque todo aporta la misma cantidad, supongamos que aporta toda la misma cantidad de calorías. Claro. Y no es lo mismo, porque nutricionalmente son alimentos distintos. Entonces, corrernos de esas cosas tan extremas porque ya se han visto los resultados de que no nos llevan a ningún lado, ¿no? Termina pasando que esa persona se obsesiona, logra resultados, pero a través de sufrimiento, demasiada información y no lo sostiene. Entonces, empezar a generar cambios de mayor valor, ¿no? En esto de, bueno, aprendamos qué es lo que tenemos que poner en el plato. Aprendamos que no solo con la alimentación vamos a lograr los resultados, que esto que hablábamos antes, que es multifactorial. Tenemos que entrenar, tenemos que descansar, tenemos que hidratarnos, tenemos que estresarnos menos. Juntemos todo eso y eso nos va a llevar a los resultados que queremos. No nos va a llevar a los resultados comer un queso descremado en vez de un queso entero, un yogur descremado en vez de un yogur entero. ¿Sí? Pero sí nos va a ayudar a entender también por qué a veces hacemos una elección u otra. De, ¿por qué no elegimos un yogur endulzado y elegimos uno natural? ¿Qué tiene el yogur endulzado que preferimos no consumir que lo tiene el otro? Pero nunca pensando en lo de las calorías. Porque de hecho, si agarras a cualquier nutricionista, probablemente no sepa, no recuerde cuántas calorías tienen todos los alimentos. ¿Por qué? Porque porque recordamos tal vez las básicas y porque no lo usamos para hacer cálculos, para armar planes, pero no lo vemos la nutrición desde ese lugar. ¿Sí? Claro, bien. Y algo clave, ¿no? O sea, porque esto yo en mi proceso fitness lo viví y lo recomiendo a veces. ¿Vos qué crees? ¿El ayuno es para todos? No, no es para todos. De hecho, hoy se plantea mucho evitar utilizarlo en las mujeres, por ejemplo, más 40, ¿sí? Con todo el tema del climaterio, de la perimenopausia. No sería beneficioso porque, por ejemplo, puedes aumentar el cortisol y eso evita el descenso de peso. Tampoco es para el resto de las personas, por más de que no estén en ese estado. O sea, me parece que el ayuno intermitente, así como en su momento se hablaba, o hoy en día también, un poco de las dietas keto, a veces es más una filosofía de vida, un estilo de vida, y a algunas personas las puede ayudar porque ya está un poco adaptado a su realidad. Pero alguien que disfruta, por ejemplo, levantarse y desayunar, no tiene ningún sentido generar ese cambio, porque de hecho el ayuno intermitente, los que lo plantean desde ese lugar, lo hablan desde un ahorro de calorías. Si yo hago ayuno intermitente, pero sigo consumiendo la misma cantidad de calorías repartidas en las otras comidas, no te voy a terminar teniendo los resultados que espero. Sí, entonces me parece que se trata más de ordenar, adaptar la alimentación a la realidad de cada uno
Y por ahí no ponerle ni siquiera nombres, porque a veces tal vez una persona sin darse cuenta está haciendo ayuno intermitente porque desayuna más tarde, pero no es necesario recortar esa comida, ¿sí? Sí, yo creo que es importante y es útil para la gran mayoría de las personas. Vuelvo a lo mismo, hay que ir haciendo el caso por caso. Los reposos digestivos, que es esto de evitar estar comiendo todo el día, sino comer, no como nada hasta la siguiente comida y así, y un ayuno de al menos 10 horas nocturno, que en realidad se lo llama también más reposo digestivo que otra cosa. Eso sí me parece que es beneficioso, pero esto de esos ayunos largos, incluso 16 o hasta algunas personas en 24 horas, no lo veo como algo que sirva a todos o sea beneficioso. Bueno, yo lo hice durante mucho tiempo, por eso lo traigo, ¿no?, acá a la charla. Porque también es esto, ¿no?, del estilo de vida. Yo leí una vez y también vi una nota que como que me hizo mucho ruido, porque bueno, a mí me encanta esto de mantenerte joven, mantener la energía potente y no parar, ¿no? Esto de ser como un caballito, de ir para adelante siempre. Pero bueno, ponerle ni en mi caso no me hacía nada, pero porque claro, yo ya vengo muchos años acostumbrada a comer 2 o 3 comidas, mantenerlas aisladas por 2 o 3 horas y bueno, y dormir, ¿no? En el tiempo que duermo no me levanto para comer. Claro. Hay gente que se levanta para comer, entonces vos decís como, wow, ¿qué? O sea, tenés que levantarte para comer y pasa. Pero esto de, a ver, hay personas que comen 2 comidas y están así. Y yo digo, obviamente que lo recomiendan, ¿no? Porque hoy en redes sociales tenés una de recomendaciones, ¿no? Soltadas porque a mí me sirve, ¿no? Como que vos me habías comentado esto de que a mí me sirve, entonces se lo recomiendo a todo el mundo. Pero no, ¿cierto? No es para todo el mundo, porque ¿qué implica comer 2 comidas nada más por día? Bueno, vuelvo a esto mismo que te decía antes, ¿no? De que todos somos diferentes, entonces cada cual va a tener sus requerimientos, sus necesidades y su realidad. Y también volvemos a esto que hablábamos antes, de ver la foto, ¿no? Yo lo veo enorme. Yo sé realmente qué está haciendo, o si lo que esa persona plantea lo dice solamente para vender porque está tratando de generar marketing y por ende un negocio. Yo creo que incluso a veces pasa que los nutricionistas no tenemos tanto seguimiento y un poco en eso fracasamos porque vamos con la verdad, ¿no? Y por ahí alguien que se dedica al fitness, que no es un profesional de la salud, vende una realidad que no es, pero bueno, la compran porque ven esa foto, ¿no? Entonces digo, no conocemos qué hay ahí detrás, no conocemos incluso si hay otro tipo de sustancias que se pueden llegar a consumir, como anabólicos o esteroides. Y después en relación específicamente a esto que me preguntabas de qué implica por ahí hacer 2 comidas, nosotros tenemos, o sea, el principal problema en eso es el aporte y la utilización de las proteínas, ¿sí? Nosotros tenemos un tope máximo de consumo de proteínas, de disponibilidad, ¿no? Nosotros podríamos comer más, pero que el cuerpo puede usar entre 2 y 2,5 gramos de proteínas por kilo de peso. Pero a la vez hay una tasa de absorción por hora o por comida, ¿sí? que está alrededor de 0,6 gramos por kilo de peso. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago 2 comidas y como todas esas proteínas en 2 comidas, es probable que parte de esas proteínas no las pueda utilizar para lo que el cuerpo las necesita. Entonces, difícilmente tenga los resultados que esté buscando. Entonces, ahí es donde entra mi duda, si lo que comenta esa persona, que podemos llegar a ver en las redes sociales, es real, ¿sí? O hay algo que está ayudando a que tenga ese cuerpo. Claro. ¿Sí? Claro, sí, entiendo. Una vez escuché algo como de comer mayor cantidad de proteínas para crecer en masa muscular, como entre 300 y 400 gramos de carne por comida. Que bueno, si te pones a pensar, son 2 comidas grandes, ¿no? En el día son 700, 800 gramos de proteína, ¿no? ¿Vos crees que eso es posible para alguien que está buscando un resultado fitness? A ver, hablar de gramos de comida es bastante difícil sin saber todos los otros datos de esa persona, por ejemplo, ¿no? Por eso siempre hablamos de gramos de proteína. Porque tal vez si vos me decís, tenemos una persona que pesa 100 kilos, ¿no? Y va a necesitar comer 250 gramos de proteína por día.
Pasa que esos 250 gramos de proteína por día después lo tenemos que trasladar a alimentos. Claro. Y tal vez sí son 800 gramos de carne más las proteínas de los otros alimentos. Pero sí, puede llegar a ser Pero no posible. todo en carne. No todo en carne, en realidad. Okay. Y ahí es donde se incurre muchas veces en otro error. Proteínas en mayor o menor medida tienen todos los alimentos. Claro. ¿Sí? Pasa que algunos alimentos tienen muy pocas cantidades de proteínas. Una fruta, una verdura tienen 1 gramo de proteína cada 100 gramos. Y las carnes tienen, depende del tipo de carne, entre 18 y 23 gramos de proteínas. ¿Sí? Entonces uno tiene que englobar todo ahí cuando arma un plan de alimentación y repartir las proteínas de todos los alimentos. Obviamente que los alimentos de origen animal, como las carnes, los huevos, los quesos, son los que mayor aporte de proteínas van a dar, y algunos alimentos de origen vegetal, como las legumbres o los granos, también, pero tenemos que considerar todo. Entonces ahí uno, sí, o sea, necesitamos como muchos datos para Claro. poder saber si esa cantidad está bien, la cantidad de veces que entrena, su peso, su objetivo, si está en déficit, si está en aumento de masa muscular, y ahí podemos saber si exactamente esa cantidad está bien. Pero sí, te puedo decir que podría llegar a ser posible, depende del caso. O sea que las proteínas te pueden hacer subir de peso. Yo siempre planteo que todo va a parar a la misma bolsa de calorías, ¿no? Y ahí es en el único momento que hablo de calorías con el paciente. ¿Por qué? Porque si yo necesito 2000 calorías y yo como 2200, así sean de proteínas, comí de más. Entonces esas calorías van a ir a formar grasa. Ah, ok. De hecho, o sea, nosotros consumimos 3 nutrientes, ¿no? O sea, los alimentos se componen de 3 nutrientes principales: hidratos, proteínas y grasas. Los hidratos forman energía, que se reserva en el músculo y en el hígado. Y el excedente y lo que yo coma de hidratos de carbono van a ir a formar grasas, en forma de triglicéridos. Las proteínas forman estructura, masa muscular. Si yo como más de la cantidad de proteínas que necesito, si falta energía, van a ir a cumplir función energética. Pero si no falta energía, van a ir a reservar grasa. Y la grasa la necesito porque es reguladora, transporta vitaminas liposolubles, trabaja en cuestiones hormonales, pero también si yo como en exceso voy a formar grasa. O sea, ¿qué pasa? Termina siendo como un embudo. Todo lo que yo coma, si comí de más, va a ir a formar grasa. Entonces no importa lo que coma. Claro. ¿Qué pasa? En dietas como la keto, que consumen mucha cantidad de proteínas, muchas veces sí lo que pasa es que la proteína es un alimento que tiene una capacidad de saciar muy grande, entonces es difícil que se pasen porque llega un momento que no tienen más ganas de comer, ¿sí? Y aparte genera entre las proteínas y las grasas cierta intoxicación a nivel digestivo, pues forman cetonas, entonces también es como que llega un punto que hay cierto rechazo al seguir comiendo proteínas. Claro, no querés saber más nada. Al principio estás feliz y después ya a la semana, a los 10 días no querés saber más nada. Claro, entiendo. O sea que proteínas o carbohidratos pueden ser amigos o enemigos. Exactamente. Los dos. Sí. Por la misma manera. Exactamente. Y nunca hay que restringir ninguno porque cada uno tiene su función. Si bien, como te decía, las proteínas tienen la capacidad de aportar energía cuando hay falta de carbohidratos, los carbohidratos son esenciales para algunos órganos como el cerebro, que se alimenta exclusivamente de carbohidratos. Claro, porque muchas veces escuché esto de, yo creo que acá la audiencia va a entender mucho esto, pero no de sacar completamente, como habías dicho, los carbohidratos recién, ¿no? O sea, ¿esto verdaderamente crees que es algo bueno para las personas? No, el tema siempre planteo lo mismo. La cuestión va a estar en la selección. ¿En qué tipo de carbohidratos consumo? Y está en esto de no confundir, porque a veces hablan de, bueno, eliminé las harinas, chau harinas, y lo primero que sacan es el pan. El pan. O las pastas. O las pastas. Pero lo reemplazan por ahí por un budín que se lo hacen de harina de almendra. ¿Sí? Claro. No termina siendo tan beneficioso. Primero que, por lo menos acá en Argentina vivimos en un país que los recursos económicos muchas veces escasean, entonces ir y gastarme una fortuna en una harina de almendras cuando es 1000 veces más barata una harina integral. Y aparte que estamos hablando de distintos nutrientes, estoy reemplazando un carbohidrato que me da energía por una grasa. Claro. Juani, te hago una pregunta. Sí. ¿Qué pasa cuando el cuerpo entra en modo supervivencia? A ver, lo planteas desde un lugar de
de ahorro, ¿no? Es un problema en realidad, porque generalmente cuando el cuerpo entra en modo supervivencia está muchas veces relacionado a la baja en un aporte de calorías, de ingesta de alimentos, ¿no? Mira, como un déficit calórico. Exactamente, pero un déficit calórico sostenido en el tiempo y un poco más agresivo, no un déficit calórico sostenido donde uno ahorra 300, 400, 500 calorías por día. Cuando entra en modo supervivencia, el cuerpo lo que dice es, che, no hay comida, no estoy ingiriendo nada, algo está pasando acá, esto está siendo sostenido en el tiempo, yo no me puedo gastar todo lo que tengo, entonces, a contrario de lo que uno piensa, que el cuerpo seguiría bajando de peso, no, el cuerpo empieza a ahorrar en funciones, y muchas veces en funciones que consideramos vitales para el organismo. Y principalmente se da esto en la mujer. ¿Por qué hay más estudios en la mujer? También porque la mujer es, lamentablemente, es la eterna dietante. Que esto lo podemos entender desde una cuestión social. A la mujer es la que más se le exige belleza, a la mujer es la que se le exige, lamentablemente, que no le pase el tiempo. Estándares, ¿sí? Que por suerte hoy en día un poco estas cosas están cambiando, pero sí es cierto que sucede. Entonces el cuerpo empieza a ahorrar en funciones esenciales, como por ejemplo, la mineralización ósea, o sea, seguir construyendo un hueso de calidad, ahorra suspende el ciclo menstrual, ¿sí? Hay lo que se llama amenorrea, ¿sí? que es riesgoso para la mujer, porque justamente puede afectar a las funciones de su organismo. ¿Qué es la amenorrea? La amenorrea es justamente la pérdida del ciclo menstrual. Ah, la pérdida, porque hay otro que yo conozco que le pasó a muchas conocidas mías, que es que menstruan demasiado tiempo. Ajá, no, eso está asociado a otras patologías. A otras cosas. No, esto dejan de menstruar, ¿sí? El tema es que vuelva a aparecer la menstruación puede llevar de 3 meses hasta 1 año a veces. Y es un proceso en el que el cuerpo se debilita, porque que el cuerpo ya esté ahorrando en sus funciones quiere decir que la ingesta de energía es demasiado poca. Entonces, que el cuerpo entre en modo ahorro no es un buen síntoma, si lo planteamos desde este lugar. ¿Sí? Claro, porque yo había entendido esto como de, una vez escuché claramente esto, ayunar, por eso lo había puesto como esto, ayunar, hacer largos periodos de ayuno, lo que hace es que vos utilices la grasa que tenés como guardada en tu cuerpo, ¿no? Para que sea utilizada como energía. Claro, lo que le llaman la autofagia, ¿sí? Como autocomerse. Sí, es cierto, la verdad es que no se han visto grandes diferencias, ¿sí? La realidad es que los resultados por la autofagia son muy pequeños. En realidad lo que termina realmente funcionando para poder generar pérdida de grasa es la combinación de 2 factores, el déficit calórico sostenido, controlado, de no más de 500 calorías por día en relación a lo que uno gasta, y el acompañamiento con actividad de fuerza para no perder la masa muscular y aeróbica. ¿Y qué pasa? Creemos que si entrenamos más vamos a gastar más energía. ¿Qué pasa ahí? Sí, si entrenamos más, gastamos más energía, eso está claro. Pero ¿qué pasa? Uno puede entrenar más, pero siempre y cuando le demos el descanso al cuerpo para justamente volver a recuperarse, volver a tener otra sesión de entrenamiento y no estar todo el tiempo generando un daño a las fibras musculares, un daño que muchas veces lo que termina pasando es que nos lleva a las lesiones. Entonces, ¿está bien entrenar más? Sí, siempre y cuando se pueda, esté contemplado el descanso y esté contemplado dentro de nuestra ingesta energética. Claro. Porque si yo consumo cierta cantidad de comida y aumento muchísimo mi entrenamiento, lo que va a pasar es que si yo no aumento esa ingesta, voy a aumentar mi déficit y el cuerpo se va a resentir en algún momento. Bueno, a mí me pasó, o sea, ¿te acordás que estuve entrenando casi 6 meses sin parar, baja, porque ya teníamos nosotras un cuidado en la alimentación de bajar, ¿te acordás? Y después aumenté mi entrenamiento a casi 3 etapas por día. Cardio, más fuerza, más cardio a veces. Y estaba gastando 1500 calorías por día, ¿no? Me terminé lesionando. Y aparte muchas veces lo que a la gente le cuesta entender de que las semanas de descarga que se hacen en ciclos, en algunos casos cada 6 semanas, cada 5, cada 8, son sumamente importantes porque ahí está lo que se llama la supercompensación,
que es donde el cuerpo tiene la capacidad de desarrollar la mayor cantidad de músculo. ¿Sí? Entonces es importante hacer esas semanas donde no es no entrenar, pero sí entrenar a menores cargas de una manera más tranquila. Y a esto le sumo que muchas veces la gente no le da bola. Hay gente que entrena mucho, va a entrenar 6 veces por semana, 1 hora y media, 2 horas en el gimnasio y el resto de su día están sentados en una silla sin moverse. Sí. Es tan importante el movimiento, que no es el movimiento tengo que salir a caminar, pero estar activo como la actividad física, porque si no seguimos siendo personas sedentarias que hacemos ejercicio. Sí, sí. Coincido, porque no, esto no es como, o sea, entreno una vez al día y después estoy 8, 9 horas o 10 horas sentado, ¿no? Uh-huh. O sea, es como que también ahí o sea, como que más. Claro. ¿No? O sea, la mente está en funcionamiento, sí, vos estás activo, terminás cansado, sí, pero estás quemando verdaderamente. Sí, y aparte es algo que el cuerpo lo necesita para una cuestión de salud, más allá del gasto energético. Es una cuestión de salud. El cuerpo funciona, el cuerpo está preparado para estar en movimiento. Sí, sí, totalmente. Bueno, yo vivo en movimiento, así que a mí me funciona perfecto. Funciona, tal cual. Bueno, y este bloque se va a tratar de conciencia y hábitos. Y es mi bloque favorito, te tengo que decir, porque acá entramos mucho en lo que yo toco en fitness espiritual, ¿no? Cómo nació esta manera. O sea, este podcast también nace de esa manera, como de concientizar a la gente de que no todos somos iguales, no todos tenemos que seguir los mismos planes, no es para todos lo mismo, ¿no? O sea, y ahí entra mucho esto de la conciencia, saber cómo nos estamos alimentando. O sea, yo creo que si me especializo, me voy a especializar en alimentación consciente para poder brindarle, obviamente, a mi público, a mi gente, que entiendan que comer no es solamente bajar las calorías o bajar de peso, sino que tener conciencia sobre lo que estamos comiendo. ¿Qué crees que es tener una alimentación consciente, Juan? Primero y principal, entender qué nos llevamos a la boca cada vez que comemos, ¿no? Y qué implica el acto de comer, ¿sí? Y esto que planteamos también, ¿no? Una alimentación consciente no es solo qué comemos, sino qué hacemos. Y que todo lo que nosotros hagamos, que tenga relación con la alimentación, define nuestra calidad de vida, nuestra salud. Entonces, no es volverse enfermos de la nutrición, pero sí entender que no de una manera directa, porque ningún alimento tiene una implicancia directa sobre nuestra salud, pero sí que la generación de hábitos de la mayor parte del tiempo comer de manera saludable nos va a llevar a un mejor estilo de vida. Entonces, ser conscientes de lo que comemos es entender. Por ahí lo planteo con ejemplos muy dispares que la gente lo va a plantear y va a decir, pero sí, eso es obvio que es así. Pero entender de que nos va a hacer bien comer una fruta y no nos va a hacer bien comer un helado. Claro. Pero aunque sean las mismas calorías. Pero claro, pero a la vez también entender que necesitamos de ambas cosas, porque el helado tal vez nos da felicidad, lo comemos con amigos, lo disfrutamos, pero entender de que esto no es para todos los días, porque esto sostenidamente afecta a mi salud, y esto sí es para todos los días, ¿por qué? Porque aporta vitaminas, minerales, fibra, agua, nos hace sentir bien. Entonces un poco de todo eso se trata la alimentación consciente, entender qué es lo que hacemos y que eso nos va a llevar a tener un buen estilo y una buena calidad de vida. ¿Sabes qué? Mientras te escuchaba pensé en algo que siempre la gente me dice. Yo recomiendo mucho a la gente de mi entorno, pero tipo a toda la gente de mi entorno, que cuando tenga hambre y no tenga tiempo ni ganas de cocinar o comer algo, pero tenga hambre, como una fruta, ¿no? Y me han contestado muchas veces esto, Juan. Pero la fruta tiene azúcar. Y el exceso de azúcar también hace mal. Porque yo digo, no es lo mismo comerte un alfajor de 100 calorías que tiene un montón de exceso de azúcar, que comerte una banana, una manzana, una naranja, que tiene la misma cantidad de calorías. Si te pones a pensar, bueno, puede tener 90, 70, depende de la porción, 100, 120, no importa, ¿no? Pero tiene las mismas calorías. ¿Pero es lo mismo? No, no es lo mismo, y ahí es donde yo les planteo a mis consultantes que el saber nos ayuda a elegir y a entender qué es lo que elegimos. Entonces a mí me parece fundamental y tiene que ver mucho con esto de la alimentación consciente, de que el profesional que acompañe
enseñe, ¿no? Que no sea como era antes de, bueno, yo te paso esta dieta y vos haces esto porque lo digo yo. No, que el paciente o el consultante se anime a cuestionar y a preguntar, porque está bárbaro que salgan estas cosas y que no lo haga porque solamente uno se lo dice. ¿Por qué? Porque es muy distinto el azúcar que el azúcar contenido en una fruta. ¿Sí? No se comporta igual el azúcar de un alimento cuando está acompañada de fibra, claro, como la fruta, que cuando está aislada, como puede ser en un dulce de leche o en una cucharada de azúcar. Entonces, en el organismo va a actuar de manera diferente. En el azúcar sola vamos a tener un pico de glucosa, que el cuerpo está preparado para responder ante eso. Con la fruta no. ¿Por qué? Porque justamente la fibra enlentece los procesos digestivos y la liberación de insulina, por ejemplo. Entonces, entender eso. De todos modos, también aprovecho y aclaro, está perfecto esta indicación de comete una fruta, pero también en esto se trata de enseñarle al paciente qué es lo mejor y qué le sirve. Las proteínas tienen un poder de saciedad mucho más grande. Entonces, por ahí, una fruta con un huevo duro, con un huevo revuelto, les va a dar muchísima más saciedad que el otro. Y también en esto de la alimentación consciente, como habíamos hablado un poco antes, ¿tengo hambre? ¿Tengo ansiedad? ¿Estoy estresado? ¿Tengo realmente hambre o es que dormí mal? Entonces, reconocer el síntoma para ver cómo lo resuelvo. Porque si no, es como ese bebé que llora y ante el llorar le enchufamos la mamadera o la teta. ¿Sabemos por qué está llorando? ¿Estará sucio? ¿Estará incómodo? ¿Tendrá frío? ¿Realmente tiene hambre? Entonces, digamos, no somos muy distintos a ese bebé y por eso hoy en día los adultos tenemos esos problemas a veces porque hemos sido criados de esa manera, ¿no? Resolver muchas veces las cuestiones con comida. Sí, totalmente. De hecho, a mí me pasó que trajiste esto de... Tengo otras preguntas, pero trajiste esto del bebé que a mí me pasó esto de que me hizo mucho ruido cuando fui madre, que me dijeron, estamos en la época de lactancia libre. Yo casi morí, porque yo decía, bueno, controlo la hora que le doy al pecho y le doy cada 2 o 3 horas, ¿no? Vieja escuela, madre, claro. ¿Cuál madre? Hace 15, 16 años atrás. Y me dijeron, no, lactancia libre. Y también, o sea, ahí también le estamos enseñando al chico de alguna manera a que cada vez que llora le das de comer, porque el pecho es una comida también, ¿no? ¿O qué crees vos? No, a mí me parece que por ahí está perfecto esto de lactancia libre, de hecho lo comparto. Por ahí falta explicar esta otra parte de nosotros como padres, entender si el llanto es por hambre o por otra cosa, ¿no? Pero está bien esto de lactancia libre, porque si no también esto de las horas, digo, y ese que era la vieja escuela, ese bebé a las 3 horas tenía hambre, claro, o le estábamos dando porque sí. Por el tiempo, ¿no? Yo contaba las horas. O sea, me acuerdo que mi hija lloraba, pero yo decía, no puede ser hambre, porque a mí me dijeron que eran cada 2 o 3 horas. Entonces yo la contaba y la nena empezaba a llorar a la hora. Y no estaba sucia, no tenía sueño, la macaba por toda la casa. Y por ahí tenía hambre. Seguía llorando, pero yo decía, no puede ser, porque tienen que ser a las 3 horas. Claro. Pero a veces pasaban 2 horas y no la calmaba con nada, yo le daba el pecho. O sea, es como tipo, si nada la calman, tampoco la bebé te puede decir que, porque muchas veces también el pecho viene por esto del apego, ¿no? Del sentir que estoy con mi mamá, ¿no? Claro. Pero bueno, nada, ahí entramos en otras explicaciones. Así que bueno, esto a mí me gustaría como hacer un hincapié. Tengo tanto para preguntarte, pero ¿es real que la utilización del azúcar envejece? A ver, todo lo que sean alimentos ultraprocesados, refinados, que el cuerpo no los necesite y que generen alguna complicación a nivel orgánico, sí, de una forma u otra nos envejecen. O sea, ¿por qué? Porque una persona que consume reiteradamente azúcar o grasas de mala calidad probablemente sea más propensa a tener diabetes. La diabetes es una enfermedad que deteriora nuestro organismo. Entonces, más que envejecer... Perdón. Está bien, ¿querés ahorita? Gracias. Un placer. Más que envejecer te diría que deteriora el organismo, ¿no? Entonces, claro, lo que termina pasando es que es una persona que va a tener una expectativa de vida mucho más corta, claro, va a necesitar medicación antes, probablemente haya cosas que no pueda hacer, entonces lo podemos plantear como que envejece más rápido, pero en realidad es que su organismo está deteriorado y
Cada deteriorar el organismo Claro. también envejece el cuerpo, ¿no? Porque yo he visto mucho esto también, o sea, el tema de... yo leo y me informo mucho sobre, bueno, obviamente la longevidad, ¿no? Me encanta el tema. Y siento que todo lo que leo, investigo y busco información, todo trata sobre lo mismo. Dicen, para mantener la longevidad y llegar mejor a tu vejez o adultez, más 40, hay que reducir masivamente el consumo de azúcar, de lácteos, de carne he escuchado también, y de lácteos. Bueno, y la cantidad de veces que comemos. ¿Crees que verdaderamente como estos factores son los que te ayudan a mantenerte mejor con el tiempo? Sí, siempre que estén, por ahí uno a veces los lee y cuando no están del todo bien explicados pueden llegar a generar confusión, porque te vi que cuando dijiste lo de las carnes. Sí, también han dicho como que mucha carne también hace mal al cuerpo. Claro, eso es cierto, porque todo cuando uno lo plantea llevado al extremo, ¿no? O sea, si yo como 5 veces por semana asado, por ejemplo. Ok, pero asado o... A ver, yo como casi todos los días carne, por eso te digo, ¿no? 7 días a la semana prácticamente. Claro, por eso te lo quería llevar como a la cuestión extrema, ¿no? Si yo como todos los días asado, son carnes con mucha cantidad de grasa, con mucha cantidad de sal, carnes que se han quemado, que se han cocinado con carbón, y lo como en mucha cantidad, me va a deteriorar la salud. De hecho, Argentina es el país número 1 del mundo en cáncer de colon, ¿sí? Wow. Y está asociado ¿a qué? Al exceso en el consumo de carnes, a los productos de castración que se generan en las carnes y al sedentarismo. ¿Por qué? Por cola apoyada en silla. ¿Sí? Entonces, muy argentino. Claro, entonces, por eso pasa a veces que la gente lee estas cosas y dice, bueno, listo, la solución es una dieta vegana o vegetariana. Claro, yo lo he pensado. A ver, está bárbaro. Y si uno lo considera como un estilo de vida y porque prefiere el cuidado de la protección de los animales, bárbaro, pero no va a ser la solución si uno no lo quiere hacer desde ese lugar, digo, porque se pueden seguir consumiendo carnes. El tema siempre es la cantidad, la frecuencia, los tipos de carne. Y el tipo de cocción, dijiste algo que me quedé helada. El tipo de cocción. Yo me puedo comer un asado el fin de semana, pero no puedo cocinar todos los días con carbón y quemar las carnes. ¿Qué hace eso? Y que genera ciertos productos de castración que se llama reacción de Maillard, que genera ciertas acroleínas que consumidos en el tiempo son potenciales cancerígenos. Mirá vos, por eso es más rico. Porque eso es más rico. Genera... Se tuesta la grasa, se tuestan las carnes y genera mayor sabor. Que no está mal. Vuelvo a lo mismo, la idea de la nutrición nunca es demonizar alimentos. Por eso es que esa es la diferencia, por eso los nutricionistas no somos tan sensacionalistas, porque no demonizamos alimentos. Claro. Pero sin entender que hay alimentos que son para una frecuencia muy baja de consumo y otros para la habitualidad. Bueno, pero yo, o sea, sin saber tanto del tema, pensaba que, o sea, comer, bueno, yo no como asado, no sé hace cuántos años, pero ponele que sí como lomo asado, o bueno, cualquier corte que no tenga grasas. Pero igualmente si está asado, tiene esto de la castración, de quemar las grasas y... Sí, pero de todos modos vuelvo a lo mismo, es la frecuencia. Okay, si vos lo comés una vez a la semana, no pasa absolutamente nada. Okay. No, el tema es la habitualidad, la mala calidad de la alimentación. Es como que me digas, bueno, a ver, me gusta la pizza, me quiero comer una pizza, pero cométela, no hay ningún problema. El tema es que hay gente que todos los días sale de su trabajo al mediodía y se come 2 o 3 porciones de pizza de parado o 3 empanadas. Claro. Ese es el problema, ahí está la cuestión. Y esas son las cosas que deterioran nuestra salud y eso es lo que nos envejece. Claro. O evitar eso es lo que extiende nuestra calidad de vida y hace que lleguemos de grandes con una mejor, justamente, expectativa de vida. Bien. De hecho, te habrá pasado, ves gente grande que está en muy buen estado de salud y uno dice, che, pareces más joven, o al revés, gente joven que no hace nada, está en un estado de salud muy malo por su alimentación y su estilo de vida, y se le dice, che, pareces más grande. ¿Y vos crees que hay un pequeño hábito que puede cambiarlo todo? Yo planteo mucho en el consultorio que el paso siempre inicial es la actividad física, por ejemplo, para mí. Sí, que es como que la actividad física genera eso que decís vos de un pequeño paso que puede cambiarlo todo. Si yo regularmente
empiezo a hacer actividad física, me engancho, la sostengo en el tiempo, eso me va a obligar a descansar mejor, porque voy a estar cansado y me va a hacer dormir mejor. Es un excelente lugar para descargar la mente también. No resuelve ningún problema, pero descargamos la mente y probablemente me motive a comer mejor. Me ha pasado. Es muy común. Entonces yo muchas veces en el consultorio le digo, bueno, insistamos con el tema de la actividad física para poder sostener al resto. Si yo no entreno, probablemente me quedo hasta las 3 de la mañana viendo una serie. ¿Por qué? Porque no estoy cansado y porque el otro día ni siquiera tengo un motivo por el que levantarme temprano. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y si como mal, y si no entreno y como mal, no me importa, porque no me va a preocupar si tengo la comida acá y no puedo ir a entrenar después. En cambio, si entreno, arrastra todas las otras cosas. Entonces, para mí, la actividad física, en ese sentido, hecha de manera regular, ¿no? Si entreno una vez por semana, pero si entreno regularmente, es el principio para mí. Mira vos, qué bueno, la verdad. Me encanta esto de que también se empiece a incluir lo que es el entrenamiento físico, porque siento como que está como pensado para solamente una persona que es deportista, o si querés mejorar tu cuerpo, o bueno, entonces ahí recién entreno, pero en realidad no. No, para todos, y a todas edades. Sí, y a todas las edades. Muchas veces me han preguntado esto, ay, pero yo tengo ya, y lo he escuchado muchas veces esto, Juan, yo ya tengo 40, pero yo tengo 20, pero yo tengo 30, pero yo ya tengo 50, pero yo ya tengo, como que, o si es menos, o si es más. Nunca es tarde para empezar, pero aparte. siempre es como un pero, ¿no? Nunca es tarde para empezar, porque siempre se van a ver mejoras en el cuerpo, en la salud, así que fundamental. Y esto también que ha pasado mucho, me han dicho, pero yo no tengo plata para nutricionista, pero yo no tengo plata ahora para... ¿Qué le dirías vos a una persona que no tiene plata para ir a entrenar y para un nutricionista? Primero que si realmente quieren ir a un nutricionista, hay ciertos lugares, tipo centros de salud, hospitales, donde uno puede acceder a una consulta nutricional. Mira. De manera gratuita. Pero de todos modos, no necesariamente uno tiene que ir a un nutricionista, es empezar a mejorar la alimentación desde un lugar de empezar a poner frutas y verduras en el plato, granos integrales, carnes con bajo contenido de grasa. Si no alcanza el presupuesto para las carnes, más cantidad de otros alimentos como las legumbres o los huevos. Pero es empezar a mejorar un poco lo que comemos y empezar a movernos más. Y de hecho, de esto también aprovecho para refutar que muchas veces se dice que comer sano es caro. Sí. No, al contrario, se puede comer sano y barato. Hay miles de opciones para comer sano, barato. Frutas y verduras de temporada, legumbres en paquete que uno las puede cocinar y guardar, que tienen alto contenido de proteínas y de fibra, ¿sí? La harina integral es un recurso bastante económico para poder hacer pan, y el pan lleva harina, levadura y agua, nada más. Hay formas de comer mejor. Los huevos es un alimento que dentro de todo no es tan caro tampoco, entonces se puede. El tema es qué elegimos, ¿no? Y lo mismo con la actividad física. Pero no tengo plata para ir al gimnasio. Hacé en casa, ponete un video. Hoy está incluso hasta la inteligencia artificial, que le podemos decir, bueno, me das una mano. Hay plazas donde hay equipamiento para entrenar. Entonces, si uno tiene la voluntad, se puede. Yo empecé entrenando en una plaza, Juan, porque no me tomaban en los gimnasios. Mira. Yo tenía 12 o 13 años y como que tenía mucho esta obsesión de mejorar, Sí. ¿no? O sea, yo me puedo calificar como una obsesiva por la mejora tranquilamente. Pero era muy chica y yo quería mejorar y no tenía dinero verdaderamente. O sea, yo vengo muy de abajo. Pero nunca fue un impedimento, yo era así. Y mi mayor como vergüenza era que todo me quedaba grande, que tenía que achicar toda la ropa. Vivía cosiendo, aprendí a coser por eso. Mira. Literal. Y una de mis pasiones es la ropa, porque aprendí a coser por eso y me apasionó tanto el mundo de que a una mujer grande, que yo me consideraba ya de 15 o 20 grande, pero tenía que usar ropa de nena de 14. Claro. De talle 14, ¿entendés? Porque hoy le decía justo a Belu, feliz de que me entraba este pantalón, porque, por ejemplo, las marcas que tenían ropa fina, no me entraban ninguna, porque yo era tan flaca. Entonces empecé, no sé, 12, 13 años entrenando en la plaza. Bueno, yo vengo de Centenario, Santa Fe,
y entrenaba en el Parque del Sur. Había estas máquinas Sí, que eran calistenia. calistenia y empecé ahí a colgarme pasamanos, abdominales, flexiones. No tenía profesor, no tenía ni un instructivo, no tenía en ese momento YouTube, no tenía nada, era a conciencia de lo que me enseñaban en las clases de gimnasia. Y después de ver qué gracioso, pero me trajiste esto a la mente, de ver los dibujitos, ¿no? Y leía lo que decía y así lo hacía, hasta que pude, ¿no? De más grande, después de los 15 me tomaban el gimnasio, anotarme en el gimnasio. Es que se trata de voluntad. Claro. Por eso la nutrición y el entrenamiento físico esa es la gran diferencia con el resto de la medicina tradicional. Requiere de voluntad, porque no se resuelven las cosas con una pastilla. Claro. Requiere de esfuerzo, requiere de ponerse a entrenar, a ponerse en la cocina, a elaborar, a comprar, a hacer, a organizar. Sí, ni dinero, porque yo no tenía ni dinero y o sea, nada, simplemente era que tenés que comer pollo, me decían legumbres y no te pases de una papa. Y empecé como una papa y una pata de pollo, una pata y unas alitas de pollo. Y o sea, hay gente que te dice, no sé cocinar, pero es hervir. El hervir te cocina cualquier cosa. No tenés que saber el punto, no tenés que saber la cocción. Aparte se puede comer muy, muy simple y básico. No hace falta hacer platos demasiado elaborados. Sí, sí, tal cual. O sea, no hay excusa. Si querés empezar a mejorar tus hábitos y claramente tu vida, o sea, tenés un montón de opciones. Te lo dice acá un profesional certificado de tantos años, con tanta experiencia como es Juan. Y además enseña, ¿no? Porque aparte das cátedra en la universidad, que eso no es menos, ¿no? Poder enseñar en una universidad, yo sé de buena fuente que requiere de mucha especialización, ¿no? Y yo hoy en día estoy dando una materia en el último año de la carrera de nutrición, de nutrición deportiva se llama la materia, y sí, requirió especializarme en ese tema varios años. Tengo muchos cursos hechos en nutrición deportiva. Para poder llegar a ese lugar, ¿no? Y también aparte, rendís, ¿no? Sí. El año pasado renové una certificación, por ejemplo. No, requiere de tiempo. Aparte, ya estás hablando con futuros colegas ahí, ¿no? Porque es el último año de la carrera. Así que es unir todos los conocimientos que hicieron durante todos los años. Y esto yo lo quiero aclarar porque, mirá, o sea, no quiero que se me escape. Juan, vos sos padre también. También, sí. O sea, no es un punto menor, es joven. Juan es muy joven y además es padre, o sea que además de toda esta especialización que tiene, tantos años de estudio y demás, o sea, él se formó, se siguió formando y además también tiene un hijo, que muchas veces dicen, no, porque con los hijos no hay peros, ¿no? Porque vos lo llevas adelante, Petra, que es un sol, mi amor, es divina. Y es hermosa, te felicito. Gracias. Porque cómo llevas tantas cosas adelante, o sea, sos verdaderamente un ejemplo. Bueno, ahí creo que tiene que ver mucho también la persona que tenés al lado, ¿no? Claro. Porque es que a vos te pasa lo mismo. Es la persona que te acompaña, que te da una mano, que te dice, dejá, lo hago yo, vos ocupate de lo que tenés que ocupar de tu estudio, de tu trabajo, de tus cosas. Que no vamos a mentir, a veces también hay como en toda pareja, rispideces, cuestiones que uno no se pone de acuerdo, de bueno, hoy ocúpate vos, yo no puedo. Sí. Pero la mayor parte del tiempo en realidad termina siendo de acompañamiento, de totalmente. Mucho amor y permitir y entender esto, ¿no? La paternidad a uno no lo frena en la vida. El ser padre viene a sumar y no a que uno como adulto, como padre responsable, se congele en la vida hasta que ese niño crece y ahí uno vuelve a vivir. No, viene a sumar y uno tiene que poder seguir haciendo todo lo que hacía hasta ese momento, ¿no? Seguir formándose, seguir estudiando. Obviamente que hay cosas que cambian y uno también decide que cambien, pero uno tiene que poder seguir acompañando su vida profesional, su vida afectiva con su pareja, sus tiempos de descanso, su tiempo de relajación, sus tiempos de soledad, es un poco de todo. Total, y no es dato menor que Juan entrena también, o sea, sí. Es nutricionista, es padre, es catedrático, se sigue formando, o sea que sigue siendo estudiante y además también sos deportista porque entrenás a diario. Sí. O sea, yo creo que es el ejemplo brutal de que el que quiere puede y no hay excusas y no hay momentos. Pueden ser a los 18 cuando saliste del colegio, pueden ser a los 22 como Juan, puede ser a los 30 como yo. O sea, tal cual. No hay un momento, es siempre avanzar. ¿Qué consejo le darías
a una persona que hoy quiere empezar y que se olvide de la edad? ¿Qué le dirías? Primero eso, que justamente no hay edad para empezar y que todo pequeño cambio que haga va a ser mejor que la nada. Muchas veces surge esta pregunta, y a vos también te habrá pasado, y te dicen, pero yo puedo 1 hora sola puedo entrenar un día. Es mejor que nada. Es mejor que esa hora sentado en el sillón haciendo nada. Pero yo no puedo comprar carnes. Bueno, pero ¿y qué podés comprar? Y yo no puedo comprar frutas, pero verduras podés comprar porque son más económicas. Y yo no, me encantaría comer espárragos, pero están caros, comprar otra cosa. Entonces digo, cada pequeña cosa que hagan va a ser un montón. Entonces nos va a sacar de ese lugar que hoy estamos, que no nos hace felices y que no nos hace sentir bien y que deteriora nuestra salud. Entonces ese primer paso va a dar a un montón más. Entonces arrancar con algo. Arrancar con algo, qué frase. Arrancar con algo la vamos a dejar, o sea, esto va a ser la parte de finalización de arrancar con algo siempre es mejor que nada, lo dijo Juan. Tu apellido es súper difícil. Sí. Así que te lo dejo a vos, Juan. Ignacio con azúcar. Ignacio con azúcar. Y para finalizar, te hago una pregunta. Sí. ¿Qué error dejarías de cometer hoy? Le hiciste un montón, desde lo personal tal vez un montón. Yo creo que la exigencia, que de a poco la estoy trabajando y la empiezo a cambiar. Y la exigencia en todos los ámbitos de mi vida, ¿sí? La sobreexigencia, porque me parece que es algo que genera mucho estrés y que llega un momento que detona la cabeza. De hecho, yo hace 2 años atrás sufrí ataques de pánico sin saberlo. Me di cuenta después, charlándolo con mi psicóloga, consultando a un psiquiatra. Y fíjate cómo es eso, ¿no? De que la sobreexigencia a veces ni siquiera te lleva a ver por qué estás pasando por esa situación, ¿no? Como que todo tiene que tener un nivel de perfección y prolijidad y de exitismo que a veces hace que a uno lo obligue a poner un freno y decir, bueno, hasta acá. Así que nada, creo que eso, algo cambiaría de la exigencia. Qué bueno, qué bueno. La verdad que esto es para todas las personas que piensan que si no es perfecto y si no es tal cual lo piensan, no lo pueden hacer. No, la vida no se trata de perfección, se trata de dar un paso a la vez, porque así como Juan, así como yo y un montón de profesionales y deportistas y profesionales de la salud que vamos a pasar en este canal, ¿no?, de conversación, somos autoexigentes. Y qué bueno que yo entré en tu vida en ese momento que me dijiste, ¿por qué te exigís tanto? Creo que fue una frase que me detonó. Porque verdaderamente es desde ahí, ¿no? Es un paso a la vez, sí, ¿no? Lo que vos podés hacer. Así que el consejo de Juan y este punto de vista mío es, no esperes el momento ideal, porque ese momento ideal nunca va a existir. No, tal cual. Apreciar lo que tenés hoy es fundamental para que vos empieces a hacer ese cambio, para que vos empieces a dar y aportar y ver también todo lo que lograste, ¿no? Porque mirá, si vos con todo lo que lograste, sos realmente sos magnífico, ¿no? O sea realmente. Una persona que no para de estudiar nunca, que siempre está dando lo mejor de sí mismo, que se aporta. Mira, yo tengo mis conversaciones con él, son clases. O sea, yo sé de nutrición por Juan, o sea, y puedo decir que sé una minúscula parte, ¿no? Porque es una vez al mes, pero me has enseñado un montón. Puedo decir que sos una persona que me ha enseñado a comer, a cómo comer, a qué comer, a todo. O sea, hay pocas personas así. La primera vez que tomé una dieta me pasaron, como vos decís, la dieta y me dijeron, arreglate. Y vos no, o sea, vos estás, bueno, muchas gracias también por la entrega que tenés con nosotros, como pacientes, que es fundamental. No, aparte que los aprecio un montón, me gusta mucho trabajar, como te decía antes, desde ese lugar, ¿no? De que el paciente entienda qué es lo que está pasando, por qué las cosas son así. Porque eso... Yo creo que ese fue el cambio que lograste vos, entender por qué esto yo te lo planteaba de esa manera y no solo, bueno, Ro, tenés que hacerlo así, punto. Imagínate si yo te decía así, tal vez uno tiende a rebelarse ante esas situaciones y no hubieras hecho nada. No, me hiciste un montón de preguntas, o sea, creo que muchas respuestas mías fueron en base de muchas preguntas tuyas, así que muchas gracias, o sea...
agradecida eternamente y siempre en contacto y siempre creciendo y siempre estamos viendo a ver cómo podemos mejorar y eso es fundamental. Juan, tengo una pregunta. Sí. La gente que nos está viendo, ¿dónde te pueden encontrar? Me pueden seguir en Instagram en @jknutrición y ahí, bueno, están todos mis canales de contacto. Así que @jknutrición. Perfecto. @JK-Nutrición. Así es. Perfecto el nombre, me Sí. encanta. JK Nutrición. Yo te hago la propaganda cuando quieras, me Gracias. encanta. Es divina. Así que bueno, muchas gracias por esta charla tan vos por el amena, espacio. tan linda. No quiero que se termine más, pero bueno, sé que como profesional tenés que seguir. Nada, que se siga repitiendo. Esperemos prontamente volver a encontrarnos, aportando mucho más valor. Sí. Porque te quiero decir que más allá de todo lo que se me ocurrió todavía, quiero vislumbrar mucho más a la gente porque tenés muchísimo más por aportar, lo sé. Gracias, Ro. Así que muchas gracias A por vos. estar acá. Bueno, muchas gracias por ser parte de esta conversación. Si te gustó, si sentís que algo de esto te resonó, si vos creés que él es una persona que te puede acompañar, si vos creés que yo soy una persona que te puede acompañar, simplemente podés seguirnos en este canal, en nuestras redes, como dijiste, haciéndonos las preguntas que necesites porque estamos al servicio, estamos para eso y una pregunta nunca molesta. Así que cualquier pregunta que nos quieras dejar acá en esta misma charla, querés enviarle a él a su Instagram o querés dejar en cualquiera de nuestras redes sociales, podés hacerlo, no te limites y tu aporte acá suma, no resta. Lo que sientas que te resonó lo puedes dejar en los comentarios y si crees que a alguien más le puede servir esta conversación y todo el aporte de valor que hizo Juan, compartilo, porque de esa manera otra persona más va a eliminar sus creencias limitantes. Muchas gracias por ser parte de este episodio. Chau, chau. Hasta la próxima.